que tú le digas a tu hija o a tu hijo, oye, mira, tienes derecho a esto, trata de decirnos si te proponen esto, que algo muy, muy básico era que ustedes hicieran unos acuerdos de bienestar, es decir, trabajar con privacidad y autonomía, porque mientras más pequeñitos y pequeñitas estén niños y niñas, pues más va a depender de que nosotros tengamos una estructura segura. Al ratito, con mucho gusto, se los vuelvo a pasar si ustedes no lo tienen, lo que se resume en estos hábitos de bienestar. Y también les paso, ya les pasaron la liga de la ODI, donde están estos materiales y donde van a estar las grabaciones. Ahora vamos a ver otro tema, que es poder hablar con claridad de qué es la violencia sexual en un lenguaje infantil y que comprendan ustedes también los conceptos. Y para eso tenemos el honor de que nos acompañe Rocío Mendoza Cabrera, que es una persona con muchísimo recorrido, es pedagoga, tiene muchísimo recorrido en sexualidad, con formación en violencia sexual, en educación sexual, muchos años de experiencia en educación sexual infantil. Entonces, le vamos a hacer así, miren, ella va a tratar pues, de facilitar. Si en algún momento ella necesita parar, vamos a detener la grabación para que ustedes sientan que, pues, confianza de poder hablar. Si en algún momento ella nos dice que pueden escribir en el chat, activamos el chat. Y al final de la plática dura 1 hora. Pero si alguien se quiere quedar al final porque tiene dudas y quiere que tratemos de dar respuesta a sus dudas, pues con mucho gusto nos quedamos también un ratito. Entonces, gracias por estar aquí antes de irse a las fiestas. Primero las prioridades, ¿no? Bienvenidas, bienvenidos. Rocío, muchas gracias por tu apoyo. Pues muchas gracias, Gemma, muchas gracias, Mariana, por esta invitación y muchas gracias a las mamás, los papás que en este momento se encuentran conectados con nosotros, pues sí, como dicen ustedes, para abordar esta difícil y dolorosa situación que están viviendo nuestras infancias en algunas escuelas y sobre todo, ¿verdad?, en esos espacios en donde se supone que deberían de estar muy seguros, bastante seguros, como son la escuela y casa, pues han llegado a suceder estas violencias sexuales. Entonces, bueno, el tema es este, ¿verdad? Hablar con claridad sobre la prevención de la violencia sexual contra niñas y niños. Nosotras sabemos que a veces nos da mucho miedo decir abuso sexual, violencia sexual, agresión sexual. Sin embargo, ante las necesidades que ocurren en el país, creo que sí es necesario nombrar las cosas por su nombre y llamarlas así, ¿verdad? Violencia sexual y prevenir con nuestros peques y nuestras peques. Entonces, bueno, pues ya saben, estamos aquí trabajando con la ODI y con EFESA. Muchas gracias a ambas instituciones. Y bueno, pues vamos a empezar por retomar algunas definiciones que nos den un poco de claridad sobre lo que es la violencia sexual infantil. Entonces, pues vamos a ver que, por ejemplo, UNICEF, que es el Fondo de Naciones Unidas para la Infancia, pues nos da varias definiciones sobre violencia sexual. Aquí hoy trajimos algunas, como por ejemplo esta, que dice que la violencia sexual infantil contra niñas y niños es todo intento o consumación de actos de carácter sexual deliberados, indeseados e innecesarios hacia un niño o una niña, incluidos aquellos que persigan de explotación y que causen o tengan muchas probabilidades de causar lesiones, dolor o daño psicológico. Estos actos se pueden llevar a cabo con contacto sexual o sin contacto sexual. Y cuando la UNICEF también nos dice, ¿verdad?, que cuando hablamos de contactos y sin contacto, la UNICEF se está refiriendo a que el niño o la niña puede ser tocado, explorado físicamente, ¿no?, con la mano, con algún objeto, etcétera. Sin contacto sexual es cuando, por ejemplo, quien agrede dice, pues si ni lo toqué, solo lo miré. Entonces, esa mirada es sin contacto sexual, porque esa mirada, esa palabra, esa insinuación, ese mostrarle algo,
pues está de alguna manera violentándolo sexualmente. Entonces, cuando esta definición nos dice que es un acto indeseado, hace énfasis en eso porque el niño o la niña que está viviendo esta violencia sexual, pues está demasiado pequeño, pequeña, para poder negarse o decir que no o poner un alto ante esa conducta que les están pidiendo. Recordemos que quien violenta es una persona cercana al niño y a la niña. Entonces a ellos pues les cuesta trabajo no acceder a esa conducta. Entonces es una conducta que es un abuso de confianza, porque quien cuida, quien protege o la persona más grande es quien es el responsable de la seguridad y protección del menor. Entonces, si hay una invitación a una conducta, pues es a todas luces una violencia, un abuso de confianza, de autoridad. Muchas veces pueden utilizar la fuerza o la manipulación o incluso, ¿verdad?, estar explotando esa vulnerabilidad del niño o de la niña. Entonces es importante tomar en cuenta esta definición. Entonces, como para ir desmenuzando esta definición que nos comparte la UNICEF, pues hay varios elementos que podemos considerar. Por ejemplo, cuando nos dice que es un acto que tiene un sentido sexual, podemos darnos cuenta que eh, el acto sexual es cuando alguien hace una conducta como con esa intención de sentir agradable, bonito, placentero, este, eh, es una conducta que se asocia mucho a una estimulación corporal. O sea, el acto erótico es un estímulo corporal o es un estímulo que se pone ante la mirada o el oído del niño para que el niño pueda o la niña pueda reaccionar eróticamente. Cuando hablamos de que puede pretender diferentes objetivos, eh, eh, el objetivo, por ejemplo, pues uno de los más importantes es ejercer poder sobre la víctima, o incluso puede tener un objetivo económico, o puede tener solamente un objetivo de alcanzar una gratificación sexual. Cuando la definición nos dice que lo puede cometer cualquier persona, pues sí tenemos que pensar en cualquier persona. Y en cualquier persona puede ser una persona adulta, una persona adolescente, puede ser un directivo, puede ser un maestro, puede ser un familiar, puede ser el profesor de deportes, el religioso. Cualquier persona puede cometer este delito sexual. Cuando se habla de un desbalance de poder que denota abuso, pues estamos hablando de que este desbalance o este desequilibrio de poder lo vamos a observar por ejemplo, en varios factores. Uno de ellos es el conocimiento de la conducta que se va a llevar a cabo. La persona que violenta tiene el conocimiento y tiene la intención, tiene puede tener, por ejemplo, un puesto de poder, puede tener un puesto jerárquico en la escuela, como el maestro o el director o el sacerdote, y entonces al niño, a la niña le cuesta mucho trabajo decir que no, porque la persona que está ejerciendo el poder o que está ejerciendo la conducta tiene mayor poder sobre él. También hay poder en el conocimiento. Hay poder incluso hasta a nivel corporal, ¿no? La persona que abusa hasta a nivel corporal, cognitivo, emocional, tiene mayor conocimiento. Entonces ahí es donde está el desbalance o el desequilibrio. Otro elemento es que el niño o la niña pues no va a comprender el evento ni las consecuencias que va a tener este evento ante su vida, porque el niño o la niña en el momento lo único que quiere es cariño, cercanía, amor, ternura. Entonces, aunque el niño o la niña en apariencia pues se quede ahí, eso no significa que dio el consentimiento. Cuando se ejecuta la conducta sobre el niño o la niña, pues el niño nunca dio el consentimiento por esto que decimos de los conocimientos, ¿sí? Y bueno, pues el contacto físico sin él, pues ya más o menos se los dije, un contacto físico es cuando va a haber besos, abrazos, caricias,
en cualquier parte del cuerpo y más en los genitales, ¿no? Y cuando no hay contacto es cuando se les muestra, por ejemplo, algún material, se les pone algún sonidos sexuales, etcétera. Bien. Otra definición que nos da UNICEF sobre los abusos sexuales a menores de edad, pues es esta que dice que es cualquier tipo de acto sexual, físico o no, con un niño o una niña perpetrado por una persona adulta o por otro niño o niña que tenga poder sobre el primero. El abuso sexual infantil es, por definición, un abuso de poder, ¿no? Entonces, estas conductas, pues, es una agresión sexual, ¿no? El invitar al niño, por ejemplo, a jugar, a acariciar genitales, a mirar algún video que no sea adecuado para su edad, es una agresión sexual. Es un abuso sexual. Regularmente antes utilizábamos mucho el concepto de abuso sexual. Sin embargo, ahorita es importante que cambiemos ese concepto y le llamamos por su nombre. Es una violencia. Cualquier cosa que puede alterar el desarrollo normal y saludable de una menor o de un menor va a ser una violencia sexual, ¿sí? Disculpa, Entonces, Rocío, ¿puedes sí, quitar la presentación y volverla a poner para que en la grabación no salgan los rayoncitos? sí, claro. A ver, dejo de compartir. Nuevamente comparto. Ok. A ver, entonces aquí, autoguardado, ya. Muy bien, continúo. Entonces, la violencia sexual, fíjense, las leyes son muy claras en nuestro país y afortunadamente tenemos ahorita fundamentos legales muy importantes que precisamente, eh, este, pues, marcan como delitos las violencias sexuales o la violencia sexual. Pero para cuestiones legales es importante como tipificar, ¿no? Y entonces vamos a ver que hay varias como conductas, definiciones para que en términos legales se pueda hacer como una distinción de las diferentes conductas y violencias que se ejercen contra las infancias. Y entonces vemos, por ejemplo, que se va a estar hablando desde lo legal del abuso sexual cuando hubo caricias sexuales externas, cuando a los niños y a las niñas les hacen ver conductas sexuales, por ejemplo, que otros adultos tengan relaciones sexuales delante de los niños, o les soliciten tener conductas sexuales sin que haya penetración. Ahí estamos hablando de un abuso sexual. El acoso sexual es cuando hacia los niños o las niñas se les hace insinuaciones o comentarios. Por ejemplo, cuando la niña está entrando a la pubertad y está empezando a cambiar su cuerpo y hay comentarios relacionados al cuerpo con esta connotación sexual de, ¡ay, qué bonita te estás poniendo! ¡Wow! Te veo y hasta se me antoja, ¿no? O cosas así. Cuando hay ese tipo de invitaciones sexuales y que además, pues el niño o la niña quien lo está viviendo no lo está pidiendo, no lo está solicitando, no lo desea, es decir, no hay una reciprocidad. Para ella, para él, no son bienvenidos estos comentarios o insinuaciones. Ahí estamos hablando del acoso sexual. Y cuando la conducta sexual conlleva la penetración en algún orificio del cuerpo, por ejemplo, con algún objeto o con alguna parte del cuerpo, como puede ser el pene o los dedos hacia el cuerpo del niño o la niña, por ejemplo, en la boca, en el ano, en los genitales, entonces ahí cuando hay penetración vamos a estar hablando de violación. Y otro elemento más es cuando se produce pornografía infantil, en donde se utilizan imágenes de niños que más bien
se conoce comúnmente como pornografía infantil, sin embargo, ese no es el nombre correcto. Lo correcto es la elaboración de material de explotación sexual de niños y niñas, porque los niños y las niñas no se prestan para hacer videos pornográficos. Entonces, lo adecuado es decir esto: material de explotación sexual en donde personas adultas utilizan las imágenes de las infancias para producir contenido sexual, y que pues por supuesto lo venden, lo reproducen, pues sí, lo facilitan, ¿no? Bien, ok. Ahora vamos a tratar, para poder poner en práctica todos estos elementos, pues aquí traemos algunas situaciones. Lo que les vamos a pedir es que, por ejemplo, ustedes nos digan de qué se trata, de qué tipo legal se trata, y de que se fijen, por ejemplo, aquí a un lado están las preguntas claves. Cuando uno ve una situación o está ante una situación de una violencia sexual, pues es importante, como decíamos ahorita, pues tipificarlo o darnos cuenta más o menos en dónde anda. Entonces podríamos hacernos estas preguntas, ¿no? ¿Esa conducta es una conducta sexual que tiene una connotación erótica? O en esa conducta hay un desbalance de equilibrio y de poder, hay una autoridad, hay diferencia entre las capacidades de comprensión y de intención, o bien qué estrategias se utilizaron para que el niño y la niña pueda acceder ante estas conductas. Entonces, bueno, una de estas situaciones es esta, son dos más bien, se las voy a leer. Y dice: Pedro, que es un adolescente, le dice a Gerardo, que es de preescolar, que vea pornografía con él. Gerardo acepta sin saber bien a qué se refiere esa palabra y se queda viendo algunas escenas mientras Pedro le ofrece palomitas, como sintiéndose en un ambiente de amigos. Si yo les preguntara a ustedes qué piensan, ¿no? ¿Es una conducta sexual que tiene una connotación erótica? ¿Hay un desequilibrio de poder entre Pedro y Gerardo? ¿Se usó alguna estrategia para forzar o para manipular? O sea, yo creo que la mayoría me diría que sí, ¿verdad? Entonces, bien, pues aquí nos damos cuenta que hacer ver pornografía a un niño o a una niña es una violencia sexual que se llama abuso sexual, porque incluso aquí no hubo un contacto físico, no hubo penetración, ¿sí? Solo le invitó a ver, entonces aquí estamos ante un abuso sexual. Otro ejemplo es este. Ana, que es una docente, le pide a dos niñas de preescolar que se desnuden para enseñarles las partes del cuerpo y les dará un premio si lo hacen. Ellas dicen que sí, pues sí quieren el premio, y mientras ellas se van desnudando, ella se estimula sus genitales, o sea, Ana. Las niñas dicen que el juego fue divertido y aceptaron el juego. Aceptaron el premio, perdón. Entonces, si nosotros volvemos a analizar estas preguntas que ponemos aquí en las preguntas claves, pues nos vamos a dar cuenta que también es un abuso sexual, ¿sí? En donde se utilizó el engaño y la manipulación e incluso hasta el soborno. Es un abuso sexual en donde también la maestra ejerció ese poder desde la autoridad que ella tiene. Entonces pues también está abusando del poder y está abusando sexualmente de estas pequeñas. ¿Eh? Bien, ok. Entonces, ¿cómo le vamos a explicar la violencia sexual a las niñas y a los niños? Pues bueno, nosotras les decimos que es muy importante que hablemos con claridad acerca de la prevención de la violencia sexual contra los niños y las niñas. Hablar con claridad es llamarle a las cosas por su nombre. De veras, nos da mucho miedo. Yo me he encontrado con muchas familias, muchas mamás y papás, que el solo hecho de decir hay que hablar de abuso sexual, de violencia sexual, luego piensan que hablar de estos temas es
como invocar a que la violencia suceda, pero la realidad nos ha dicho siempre lo contrario. En la medida que nosotros no lo hablamos, no lo decimos, no preparamos a nuestras infancias para que puedan, pues denunciar una violencia sexual, en esa medida las violencias se alargan en el tiempo. Tenemos muchos casos de muchas personas que han vivido violencia sexual de pequeños por años y hasta que llegan a la edad adulta, se encuentran con algún tema importante, es que lo pueden hablar. Entonces yo sí las convoco, las invito a que le perdamos el miedo a hablar de la violencia sexual con las infancias. ¿Sí? Y bueno, ¿cómo podemos hacerlo? Si mi niña, mi niño es peque, ¿verdad? Pues hay algunos pasos muy importantes que tenemos que tomar en cuenta antes, por ejemplo, de explicarles en sí lo que es la violencia sexual. Lo más importante con nuestras infancias es, primero que nada, que desde que están bien súper pequeñitos, les vayamos enseñando que su cuerpo es valioso, es importante y merece respeto. Es importante también que les hablemos de la privacidad, que su cuerpo es privado. Regularmente yo escucho a personas decir las partes privadas. Yo lo que siempre digo cuando estoy con los peques es, tu cuerpo, todo tu cuerpo es privado, desde la puntita del cabello hasta la puntita del pie, todo es privado. Y así como tu cuerpo es privado, hay lugares y espacios privados, ¿no? Como por ejemplo el baño, tu recámara es un espacio privado, la sala de la casa, el patio escolar son espacios, perdón, públicos, ¿sí? Entonces hay que hablar de la privacidad, hay que hablar del buen trato. Los niños y las niñas merecen recibir buen trato y merecen dar buen trato. Entonces nosotros como adultos hay que modelarles el buen trato con ellos y modelarles la responsabilidad del buen trato hacia otras personas. Es importante que les enseñemos a identificar a las personas de confianza, es decir, a esas personas que les quieren, que los aman, que los protegen incondicionalmente. Es importante también que les permitamos expresar sus emociones y que con eso los acompañemos a que puedan hacer una buena gestión emocional. Decirles todas las emociones son válidas, la alegría, el enojo, todo es válido, lo importante es que lo puedas decir y expresar. Bien, con todos esos elementos ya después nos vamos a los elementos básicos para prevenir el abuso sexual. ¿Cuáles van a ser? Pues uno de los principales, o yo creo que el eje rector de la prevención, radica precisamente cuando hablamos de los nombres correctos del cuerpo. Entonces, enseñarle al niño y a la niña que así como esto se llama cabello, ojos, nariz, boca, etcétera, los genitales también tienen nombre. Tienen nombre los pezones, los genitales, el pene, la vulva, las nalgas, el ano. ¿Por qué? Porque cuando nosotros como adultos utilizamos eufemismos, luego los niños van y te dicen, mamá, papá, maestra, tío, tía, tal persona tocó mi conejito. Y entonces tú piensas que es un muñeco de peluche. Entonces es muy importante los nombres correctos. Si el niño te dice, alguien tocó, acarició mi vulva o mi pene o mis nalgas, ya entendiste perfectamente, ¿sí? Bien, perdón, creo que ya me tardé mucho con esa explicación. Ok, entonces vamos a aclarar la diferencia, es otro elemento importantísimo. Entre acariciar, vamos a hablar contactos saludables, por decir así, y contactos no saludables, o caricias saludables y no saludables. Entonces, vamos a explicarles a los niños, a las niñas, que una caricia, por ejemplo, es como cuando mamá, papá te acaricia la frente, el cabello, ¿no? El brazo. eh, y una no saludable es como cuando te hacen cosquillas en los genitales, ¿no? Un contacto saludable es cuando mamá o papá o el cuidador te limpia los genitales, pero para limpiártelos utiliza de por medio un Kleenex, una toalla y entonces nada más te ayuda a limpiarlos. O cuando el médico o la médica te revisa
¿no? Y entonces te revisa con las yemas de los dedos, o cuando por alguna razón te tienen que poner una pomadita en genitales. Esos son diferentes tipos de contacto y es importante que los niños, las niñas las conozcan. Bien, otras conductas sexuales, que se dan comúnmente, pues, son las conductas sexuales entre pares, entre iguales. Y vamos a ver que entre los niños y las niñas siempre va a haber conductas sexuales o juegos sexuales que son esperados. Los niños, las niñas tienen mucha curiosidad de conocer el cuerpo, de saber cuáles son las diferencias entre niños, niñas, el cuerpo de los adolescentes, el cuerpo de los adultos. Entonces, siempre van a estar tratando de indagar, incluso hasta de tocar y de mirar. Entonces, cuando vamos a ver una conducta entre pares, es decir, niños, niñas de edades semejantes, vamos a ver que es una conducta saludable cuando esa conducta, digamos que el niño o la niña le dice, me enseñas tus genitales, me enseñas lo tuyo y yo te enseño lo mío. Entonces, sucede entre pares, está bien, eso es algo esperable. Es decir, son conductas voluntarias que los hacen porque ellos quieren y les resultan agradables, como están buscando cubrir una curiosidad, pues para ellos es agradable que, ay, si yo quiero saber cómo es el cuerpo del otro niño y el otro niño o niña me muestra su cuerpo, pues para mí va a ser agradable. Van a ser espontáneas, están jugando y de repente se les ocurre algo o ven algo y llevan a cabo la conducta. Son ocasionales, es decir, no son repetitivas. Lo hacen allá de vez en cuando, esporádicamente, y son consentidas porque los dos niños, niñas, están buscando y queriendo satisfacer esa necesidad. Y además, cuando nosotros como adultos nos damos cuenta que están teniendo alguna conducta de exploración o de juego sexual, entonces nosotros podemos modificar esa conducta a través de la educación. Enseñarles lo que les decía hace rato, que el cuerpo es privado y no podemos andarlo tocando ni mirando, aunque sean mi amiguito y mi amiguita más querida y que sea de mi misma edad, ¿sí? Esas conductas entre pares no incluyen las conductas en donde, por ejemplo, se puede presentar un lenguaje erótico adulto o cuando hay penetración, donde un niño o una niña quiere penetrar un objeto en la vulva o en el ano o en la boca, ¿no? Esas conductas ya no son saludables, esas sí necesitan una atención especial. ¿Ok? Bueno, ahora sí, vamos a pasar a la importancia de tener nosotras como personas adultas definiciones, una definición que nosotros podamos compartirla con nuestros pequeños y además algunos elementos que les va a dar recursos a los niños y a las niñas para poder actuar en caso de que ellos estén teniendo alguna invitación a tener una conducta o un acto sexual. Entonces, vamos a ir como de menor complejidad a mayor complejidad. Aquí les traemos varias y varios recursos que se pueden utilizar para darles a los niños estas herramientas de protección, ¿sí? Entonces, por ejemplo, esta definición dice, si una persona más grande que tú te invita a acariciar los genitales, las nalgas o los pezones, nosotros como adultos vamos a poder darles todos estos elementos que vienen aquí a continuación y les vamos a decir, ese no es un juego, te están mintiendo, es una violencia sexual. Vamos a decirles también, trata de alejarte y vete a otro lugar a donde haya más personas. Recuerda que tu cuerpo merece respeto y por favor trata de decírmelo. Yo te voy a creer y te voy a proteger. ¿Eh? Bien, otra definición más, un poquito más compleja. En esta definición dice, si una persona más grande que tú, como un adolescente, una niña, un niño más grande o una persona adulta, te pide que acaricies en sus genitales a otra persona, y además te pide que no se lo digas a nadie, fíjate, ella está actuando mal al pedirte esa conducta, tú no, ¿sí? Y aquí con este elemento vamos a desculpabilizar al niño y a la niña.
esa es una violencia sexual. No es un secreto para guardar. Y está muy bien si tú de alguna manera no haces lo que te pide. Y si tú lo tuviste que hacer, yo lo entiendo. Es decir, no me voy a enojar. Yo entiendo que no te pudiste quitar. Recuerda que eres valioso, valiosa y siempre te voy a amar. Por favor, recuerda que puedes contarme todos los secretos. Sí, creo que un elemento básico también es precisamente los secretos, ¿sí? Esto lo vamos a abordar también un poquito más adelante, ¿sí? Entonces, pues como podemos ver, hay varias definiciones. Ahorita vamos a ver otra más, en donde dice, si una o varias personas más grandes que tú hacen que te desnudes, que acaricies su cuerpo o te acarician los genitales, esa es una violencia sexual que hace daño. Tú tienes derecho a gritar, a decir para, detente, pide ayuda o grita ayuda y di bien, tengo que irme, ¿sí? Recuerda que tienes personas de confianza a las que les puedes decir lo que pasa. Mereces que te escuchemos con amor y te protejamos. Entonces, fíjense, para estos recursos, lo que podemos hacer es precisamente practicar con nuestros niños y con nuestras niñas, ¿no? Por ejemplo, esto que nosotros decimos, tú tienes derecho a gritar o a decir para, practiquemos con ellos y digamos, a ver, imagínate que yo te estoy invitando y tú vas a practicar diciendo ayuda. Entonces, vamos a pedirles que con mucho énfasis el niño o la niña diga, ayuda, bien fuerte, o para, y que ponga sus manitas enfrente. O bien que el niño, si no tiene esa voz súper fuerte y poderosa, pueda decirle a esas personas que lo están invitando, híjoles, tengo que irme, ¿no? Y trate de quitarse y salirse de ahí. Entonces, todos estos elementos, pues podemos practicarlos con ellos, ¿sí? Y también cuando nosotros les decimos que busquen a una persona de confianza, pues les decía, esa persona de confianza, es una persona que los cuida, los protege, los quiere y no los daña. ¿Eh? Bien, otra definición con un poquito más de complejidad dice esto. Si una persona más grande que tú acaricia o le hace cosquillas a tus genitales y te dice que si lo dices te hará daño o lastimará a alguien más, te está asustando para que tú te quedes callado, callada, porque eso que te hizo es una violencia sexual y no es tu culpa. Yo entiendo que sientas miedo, pero cuando puedas, ven y cuéntamelo, por favor. Yo buscaré la forma de protegerte a ti y protegerme a mí o a proteger a las personas que dijeron que te van a dañar para que todos estemos seguros. Si tú no sabes cómo decírmelo, puedes hacerme una seña. Y entonces fíjense, aquí podemos practicar con nuestras niñas, niños, alguna clave o alguna seña en específico. A lo mejor puede ser rascarme la oreja, hacer onditas en mi cabello, para que cuando yo vea que mi niño o mi niña me hace esa señalización, entonces yo sepa que mi niño o mi niña se siente en riesgo, ¿sí? Bien, ahora vamos a intentar practicar. Vamos eh, a practicar todo esto que ahorita pusimos y entonces imaginemos que le decimos a nuestro niño y a nuestra niña, si una persona más grande que tú te acaricia tus genitales o tu ano y te pide que tú se los acaricies, o si cualquier persona chica o grande te obliga a hacerlo, y ahora les voy a pedir que ustedes vayan apuntando. ¿Qué cosa le dirían conforme a lo que vimos? ¿Qué se les ocurre que vayan diciéndoles? ¿Mm? O sea, ya vimos varias definiciones.
¿qué les dirías? Esa es una, o sea, violencia sexual, ¿verdad? ¿Qué más le dirían? ¿Trata o intenta de qué? Bien. Activamos el chat para que ¿Sí? puedan escribir si ¿Sí? Un desean, y minutito. si quieren detenemos la grabación para que lo puedas leer si alguien comparte. Ajá. ¿Qué dirían ustedes? A ver, ¿qué papá o mamá se anima a compartirnos? ¿Qué dirían después de esta definición? Podemos ir Aquí tenemos cómo podemos ir integrando todos estos elementos que, claro, van a ir en función de la edad de nuestros pequeños, ¿verdad? Si nosotros sentimos que son muchas palabras, que están muy complejas, entonces pues les sugerimos que las acorten, pero que sí sean claras al decirla. Entonces, si una persona más grande que tú te invita a jugar a acariciar genitales, o te invita o toca, o acaricia, o penetra algo en tu ano, pues lo primero es que esa es una violencia sexual, ¿verdad? Y las niñas y, y los niños pues no merecen recibirla. Entonces, la violencia sexual, también les podemos decir, les hace daño a los niños y a las niñas. Después les pueden hacer sentir mal, tanto en su cuerpo como en sus sentimientos, en sus emociones. Si pasa, tienes derecho a decir no, a gritar, a correr, a llorar, ¿sí? Lo mejor es tratar de alejarte y si no puedes, yo lo voy a entender. Es difícil que te alejes, sin embargo, pues yo lo entiendo, no te voy a regañar porque tú no hiciste nada malo. Eso es muy importante, ¿no? Que desde pequeños tratemos de transmitirles que el único responsable es la persona que agrede. Y al final, pues podemos decir, no importa si sentiste agradable o desagradable, porque fíjense, los niños y las niñas quieren cariño, necesitan cariño y pues el cuerpo es altamente sensible, sensitivo. Entonces, si recibe cariño y atención de alguien, pues su cuerpo puede sentir bonito. Entonces, muchas veces los niños, como sintieron bonito, a veces no se atreven a decirlo. Entonces, por eso, si nosotros podemos incluir no importa si sentiste agradable, por favor esfuérzate en decirlo a una persona de confianza, te creeremos y te apoyaremos. ¿Sí? Ok, entonces, fíjense, es muy importante que no le dejemos a nuestros pequeños esa responsabilidad de evitar la violencia sexual. A veces cuando adultos solo les decimos, no dejes que nadie te toque tus partes privadas, ¿no? O nunca permitas que te toquen tu cuerpo. Es como cuando a nosotros de adolescentes nos dijeron, ya eres, ya estás menstruando, cuidadito y salgas con tu domingo 7. Pues cuando recibimos ese tipo de mensajes, pues la verdad es que no los entendemos. ¿Por qué? Porque no son precisos, no son claros. Y entonces el niño o la niña solo se va a sentir confundida. Por eso es importante aclararlo, porque estos mensajes de no dejes que nadie te toque, pues no aclara ni dónde ni nadie te toque en dónde, nadie te toque cómo, ¿no? Y entonces la responsabilidad se los dejamos a ellos y lo único que va a suceder cuando mandamos este tipo de mensajes tan confusos es que los niños sientan culpa y sientan vergüenza porque a lo mejor ya sucedió, sintió bonito y entonces, pues, ¿cómo te lo va a decir? Se sintió bonito, ¿no? Y entonces eso hace que a ellos les dé mucho sentimiento de culpa y no nos los dice. Entonces, por favor, no hagamos esto, ¿sí? ¿Cuáles van a ser los mensajes prioritarios para niñas y niños con respecto a la prevención y a la violencia sexual? Por ejemplo, pues algo muy importante, sobre todo en la escuela, pues es la disciplina saludable. Es decir, hay que hablar con claridad sobre la prevención de la violencia sexual contra los niños y las niñas, ¿sí? Y entonces, bueno, en la escuela, pues ustedes saben, tenemos un montón de actividades y en la escuela, pues hay muchos adultos que dan órdenes a nuestros hijos, a nuestras hijas. Entonces, pues dentro
las órdenes pues sí, las órdenes seguras y saludables, pues vamos a enseñarles a nuestras infancias a distinguirlas. Y bueno, les podemos decir, ¿verdad? Para que tú aprendas qué tipo de órdenes que tú recibes, porque a veces los adultos les decimos, pues como niños tienes que aprender a obedecer a los adultos, ¿no? Porque los adultos sabemos, ¿no? Y entonces la realidad es que muchos adultos en esta sociedad y con lo que nos ha estado pasando, esos adultos dan órdenes para aprovecharse ellos y violentar a nuestros niños, pues les vamos a enseñar que, por ejemplo, si en la escuela un adulto como la maestra les dicen que se pongan a trabajar, pues esa es una orden saludable, ¿no? Es una orden que es segura porque van a trabajar para aprender cosas nuevas. Si les dicen que guarden silencio y que escuchen las indicaciones, pues también es una orden saludable. Si al niño o a la niña le dicen que sí puede esperar en un lugar, como por ejemplo en unas bancas de ahí del salón o en la entrada de la escuela, espere a que lleguen sus papás, que se quede ahí sentado, que no se mueva, pues esa es una orden saludable. Si en la escuela a nuestro niño o niña le dicen que no puede entrar al baño a jugar, que solo puede entrar a hacer sus necesidades, pues también es una orden saludable, ¿no? Si le dicen que tiene que ser ordenado, acomodar sus cosas, poner en su lugar específico la mochila, pues también es una orden saludable. Pero hay otras órdenes que pueden ser de riesgo, ¿no? Y entonces ahí pues les vamos a decir que hay ciertas órdenes que ahí sí no tienen la obligación de obedecer. Como por ejemplo, si una persona les pide que guarden el secreto, un secreto y que no se lo digan sobre todo a su mamá y a su papá, ¿no? Entonces, si alguien te pide que guardes un secreto, desobedece esa orden, ven y dímelo, no tienes por qué guardar ningún secreto, porque hay muchos secretos que hacen daño. O si te piden que vayas con un adulto que tú no conoces, pues también ese secreto, esa orden no la tienes que obedecer. Si te piden que estés en algún aula con la puerta cerrada, pues tampoco tienes que obedecer esa orden. No puedes estar a solas con una persona adulta. Si te piden que salgas de la escuela y que te vayas con personas adultas, esa orden tampoco tienes que obedecerla. O bien también si te solicitan tomar medicamentos sin que le avisen a mamá qué cosa te van a dar y por qué te la van a dar, pues esa orden tampoco la tienes que obedecer, ¿no? Y todo esto se debe a estos sucesos que sucedieron en esta escuela, ¿no? Bien, otra más son otras órdenes, por ejemplo, en relación a la convivencia con sus compañeros y compañeras en las escuelas, ¿no? Entonces, los profesores, las profesoras a veces dan órdenes para que los niños y las niñas aprendan a convivir con los demás y ser amigables. Entonces, si la maestra, el maestro te dice, te da la orden de que colorees, que compartas los colores con tu compañerito, pues es una orden saludable. Si te pide que saludes, pues también es una orden saludable porque te están enseñando pues a ser atento con los demás. Si te piden que ayudes a tus amiguitos porque se cayeron, se lastimaron, pues te dan una orden para que tú seas amable con ellos y con ellas. Si te dan la orden de pedir permiso para abrazar a los demás, pues también es algo saludable, ¿no? Cuando te dicen, pues si quieres abrazar o besar, pues pídele permiso a tu compañerito, no lo puedes hacer así, pues también está muy bien. Pero igual hay otras conductas que te pueden pedir y que pues, igual tienes todo el derecho a decir que no, como por ejemplo cuando te pidan que abraces o beses a algunas personas, sobre todo personas adultas, pues no, no, ni incluso ni a tus compañeritos, ¿no? No te pueden tampoco ordenar que te dejes tomar fotografías, sobre todo sin ropa. No te pueden tampoco ordenar que aceptes la violencia sexual, es decir, que te pidan que juegues a acariciar genitales, ¿no? No te pueden tampoco ordenar que comas dulces
en la escuela que mamá, papá no te ha permitido comer, ¿no? Y tampoco te pueden ordenar que juegues a los novios o a los esposos y que hagas conductas relacionadas con esto. Entonces, eso no te lo pueden ordenar y yo como mamá, papá, te doy el permiso de desobedecer, ¿sí? Entonces, otro elemento importante que decíamos al principio, pues es la privacidad. Entonces, para enseñarte sobre la privacidad, ¿qué cosas sí te pueden ordenar? Entonces, si estás jugando con tu compañerito y no quieren compartir la pelota, entonces sí te pueden ordenar, ¿verdad? Que te esperen turnos, por ejemplo, ¿no? O que tomes clases en el salón, pues sí te pueden ordenar, ¿no? Que uses un espacio seguro para ir al baño donde cierres la puerta, pues ahí sí te pueden ordenar que cierres la puerta, ¿no? Porque yo me he encontrado con niños que incluso hay algunas aulas que a veces tienen baño y los niños dejan la puerta abierta para seguir escuchando. Entonces la orden de cierra la puerta cuando entres al baño, pues sí te la pueden dar, ¿no? Incluso respetar el cuerpo, porque el privado, pues sí, ¿no? No puedes besar, abrazar, empujar a tu compañero, porque pues no. El cuerpo es privado y lo tenemos que respetar. ¿Qué cosa no te pueden ordenar? Pues acariciar otro cuerpo, ¿no? Que te pidan acaricia el cuerpo de tu compañero en alguna parte en específico. No te pueden ordenar que entre alguien al baño contigo. No te pueden ordenar que en algunos, por ejemplo, ponerte pomada en los genitales o mostrar tu cuerpo sin ropa. No te pueden ordenar que estés en algunos lugares que no son tus salones, ¿no? Solamente tienes que estar en tus salones, ¿no? Bien. Ahora, ahora bien, si recibes una orden peligrosa, fíjense, esas son pues órdenes seguras, ¿no? Y órdenes que son peligrosas o de riesgo y que le pueden ir enseñando al niño que ese tipo de conductas lo puede poner en una situación de riesgo. Les podemos decir que si reciben una orden peligrosa, pues sí, traten de desobedecer. Y entonces podemos con ellos también practicar el decir no quiero, ¿no? Sin embargo, también les podemos decir que si el niño no pudo, no tuvo el recurso emocional, la fuerza para poder alejarse de ahí, quitarse o decir alto, pues nosotros lo vamos a entender, ¿verdad? Si no se pudo. Vamos a decirle, trata de alejarte, de irte a algún lugar seguro, busca un espacio donde estés, por ejemplo, en la misma escuela, si estás en la escuela, cuál si es un espacio seguro donde no te lastimen. Busca una persona protectora y entonces enseñarle a los niños esto que decíamos antes, de quién es la persona protectora y qué características tiene y que ubique las personas protectoras en los diferentes contextos es muy importante. Por ejemplo, en la escuela, ¿quién sí puede ser un adulto protector para ti? A lo mejor su maestra de grupo no, pero la maestra del otro grupo sí, o a lo mejor la psicóloga sí. Entonces, pues igual nuevamente este mensaje de trata de decírmelo. Yo puedo cuidarte a ti, me puedo cuidar a mí. Y la familia y el gobierno te vamos a defender. Y está muy mal que te pidan guardar un secreto, pues es algo que ya hemos venido diciendo, ¿no? En relación a las órdenes peligrosas y cuéntaselo a una persona de confianza, ¿no? O a un adulto protector. Bien. Si recibes una orden que no es saludable, pues es muy importante que ante estas órdenes, a veces pues a los niños pues les cuesta trabajo identificar estas órdenes, sin embargo cuando nosotros somos claros con ellos pues ya las pueden ir comprendiendo con mayor profundidad. Entonces pues sí es importante que les digamos que vamos a enseñarles cuáles son los lugares seguros, ¿no? Y entonces ver en la escuela para ellos cuál es un lugar seguro. Entonces, si el niño o la niña viene a casa y te dice, oye mamá, me dieron una orden peligrosa, yo ya me siento
incómodo, me están pidiendo hacer tales cosas, comer o acariciar a mis compañeros o tomar cosas que tú ya me dijiste que no tomara, entonces yo como mamá lo voy a entender e incluso, ¿verdad? Hasta te voy a cambiar de escuela, vamos a buscar un lugar a donde tú sí puedas aprender seguro, tranquilo, donde estés yendo a la escuela contento. Entonces, el que yo te saque de esa escuela donde no te sientes seguro, pues no te preocupes, no es tu culpa, yo siempre te voy a amar. Y entonces, pues vamos a practicar con nuestros hijos cuando esas órdenes que no son seguras les hace sentir incomodidad, ¿sí? Bien, y luego pues es muy importante que después de que les demos todas esas indicaciones, practiquemos con ellos alguna actividad que les haga sentir bien, bienestar, placer, gusto. Y entonces para tener esta mejor comunicación con ellos, pues podemos buscar un espacio para dibujar los momentos que sí son agradables y placenteros en la escuela, porque de hecho todos los momentos en la escuela deberían de ser agradables y placenteros porque están aprendiendo y a estas edades los niños aprenden jugando. Entonces, pues para que nosotros y ellos también identifiquen estas situaciones, pues podemos hacer algunas actividades, como pedirles que dibujen algunos momentos lindos que pasan con sus maestros o con sus maestras, ¿no? E incluso podemos practicar hacer estas cosas, ¿no? Por ejemplo, vamos a tratar con nuestros niños y niñas de recuperar esos momentos bonitos, agradables que pasan en la escuela, esos momentos de confianza y de protección. Entonces les podemos preguntar, oye hijo, hija, ¿en qué momento en la escuela sientes que recibes cariño por parte de alguien? ¿No? Entonces a lo mejor ellos ya te dicen, ay, pues siento que recibo cariño cuando me caigo y la maestra me pregunta si estoy bien o mis compañeritos me ayudan a levantarme, ¿no? Podemos también preguntarles, ¿cuáles son las actividades divertidas que haces en la escuela? ¿Sí? ¿Cuáles son esas actividades que te son bonitas, divertidas, alegres? Entonces, pues platícame cuáles son, ¿no? ¿Alguien te ha pedido o te ha dicho que te ha ayudado, por ejemplo, a aprender, ¿sí? Si has sentido que la maestra o algunos de tus compañeritos, cuando tú no entiendes algo, te ayudan a aprender, ¿eh? Entonces, bueno, ya te dirán, sí, claro, me salí, cuando estaba dibujando, pues me salí de la rayita y entonces un amiguito me dijo cómo hacerle para que no me saliera de la rayita, o la misma maestra me enseñó, ¿no? Eh, Alguien te dice que no hagas algo por tu bien, como por ejemplo, cuando te quieres subir a algún juego y la maestra te dice, no, subirte ahí es peligroso. ¿Alguien te ha dicho así, te ha ayudado para que no hagas una conducta que puede ser peligrosa y que tú estés seguro? ¿O alguien te ha hecho alguna invitación saludable, divertida, bonita, que te cause alegría? ¿Como cuál? ¿Sí? ¿Te has sentido protegido, protegida en la escuela ante alguna situación? Platícame cuál, ¿no? Y platícame quién hace estas conductas contigo, ¿sí? Muy bien. Entonces, fíjense, es muy importante que pues sepamos nosotros que la Guamasi tiene acuerdos con las escuelas, ¿no? La Guamasi es la unidad, ay, se me olvidó, unidad De atención al maltrato de infantil. atención, sí, de Pero atención al solo es en maltrato. Ciudad de México, Rocío. Solo Sí, existe en Ciudad de México. cierto. Sí, esto solo existe en Ciudad de México. Pero bueno, de todas maneras, estos reglamentos, pues también están, los reglamentos y las normas que se llevan en las escuelas están muy presentes, ¿no? Incluso hay protocolos escolares de cómo se tiene que convivir y llevar y qué condiciones tienen que tener las escuelas. Entonces, las guamasis nos dicen que el personal no debe, el personal docente, administrativo o el personal que labora en la escuela no tiene o no debe de usar los baños infantiles.
que las aulas en las escuelas tienen que tener ventanas, no tiene que haber objetos que obstruyan la visibilidad, entonces debe de tener ventanas a través de las cuales podamos ver. La dirección escolar de la escuela debe construir grupos rotativos de docentes que vigilen los lugares de poco tránsito. Por ejemplo, a veces en algunas escuelas debajo de las escaleras hay lugares muy oscuros, muy aislados, solitarios. Entonces, la dirección tiene que tener personal que esté vigilando constantemente esos lugares, ¿no? Tiene también que identificar los espacios físicos de riesgo y establecer cómo se van a disminuir o eliminar esos espacios de riesgo. Por ejemplo, a veces hay algún aula o alguna bodeguita donde guardan material y pues son espacios que están regularmente cerrados, pero son espacios de riesgo a donde algún profesor o alguna persona puede invitar a los niños a entrar ahí. Entonces, tiene que identificar muy bien y estar muy vigilante con ese tipo de espacios. Tiene que solicitar que se respeten todas las indicaciones de los protocolos que tenemos aquí en el país, en la Ciudad de México y en este país. Por eso es muy importante, ¿verdad?, que nuestros niños, las niñas, sepan todos estos conceptos que el día de hoy les compartimos. Y por eso, pues tú tienes derecho, como mamá, como papá, a solicitar el cumplimiento de todas las medidas de protección y de seguridad en la escuela e incluso también tienes derecho a conocer la escuela de tu hijo y de tu hija para que pues que también te expliquen estas reglas, estos lugares seguros y qué cosa hace la escuela, qué protocolos tiene, etcétera. ¿Sí? Muy bien. Y bueno, pues finalmente, pues es muy importante que comprendamos que tenemos una alianza entre escuela, familia, ahorita pues muy acertadamente la ODI que hizo toda esta investigación y que está trabajando para proteger a las infancias, pues tenemos que hacer alianzas para protegernos, cuidarnos y estar bien vigilantes como mamás, como papás, si algo llega a suceder en las escuelas. Y pues bueno, pues creo que es todo. Gracias, mamás, papás, por tener el valor de hablar y de visibilizar la violencia sexual infantil y estar en estos espacios y sobre todo en día de fiesta. Muchas gracias.